Era una noche en la que el cielo derramaba una mezcla de nieve y lluvia, convirtiendo las calles en un mosaico helado que se extendía por toda la ciudad. Bajo la danza incesante de copos de nieve y gotas de lluvia, la figura de una mujer anciana se movía lentamente por la acera, casi invisible a los ojos apresurados de los transeúntes. Su rostro, marcado por el tiempo, recibía las gotas como si fueran viejas compañeras, mientras su abrigo desgastado, cuidadosamente remendado, resistía el implacable frío. Las botas, casi deshechas, cumplían su última misión de proteger esos pies cansados. Un gran y discreto pañuelo envuelto alrededor de su cabeza le daba un aire enigmático, casi misterioso. En sus manos temblorosas, un papel arrugado que consultaba constantemente, como si fuera su única guía en esa noche desolada. Sus ojos atentos escudriñaban las sombras y luces que delineaban las calles, buscando algo que solo ella sabía. ¿Dónde podría estar?, murmuró para sí misma, mientras se detenía un momento, tratando de descifrar las direcciones escritas en el papel. La respuesta a su pregunta parecía cercana, tal vez más de lo que imaginaba, y la anticipación era palpable en su rostro. Finalmente, con un suspiro de alivio, reconoció el lugar descrito. Esto es, susurró, sintiendo una mezcla de satisfacción y nerviosismo. El lugar era una elegante panadería, con una fachada brillantemente iluminada que contrastaba con la oscuridad de la noche. Personas bien vestidas entraban y salían, protegidas del frío en sus abrigos de piel y capas caras. Margarita observó cómo un hombre, al salir de un automóvil lujoso, la miraba brevemente y, sin ocultar su desdén, le decía: «Solo tienes tiempo para mendigar». Pero ella no dejó que las amargas palabras la afectaran, pues su objetivo era mucho más importante que cualquier insulto. Con pasos vacilantes, se acercó a la gran puerta de vidrio, que se abrió con un leve chirrido. El interior de la panadería era aún más impresionante, con paredes brillantemente decoradas y muebles exquisitos que exudaban riqueza. Margarita se detuvo un momento, admirando el ambiente, antes de dirigirse al mostrador donde una joven atendiente, que había estado sonriendo un momento antes, ahora fruncía el ceño al verla. «Debe estar equivocada», dijo la joven con una expresión desdeñosa, mientras ajustaba su impecable uniforme, como si la presencia de Margarita fuera una afrenta a la elegancia del establecimiento. Margarita, aún sosteniendo el papel, intentó explicar: «No, querida, tengo una reservación aquí. Está todo pagado». Pero las palabras de Margarita fueron recibidas con incredulidad. La joven cruzó los brazos y, con una mirada de superioridad, preguntó: «¿Estás segura? Este es un lugar decente, frecuentado por personas de clase». Las palabras, cargadas de prejuicio, golpearon a Margarita como una bofetada. Sabía que su ropa era sencilla, que el tiempo había dejado marcas profundas en su cuerpo, pero nada de eso debería importar. Tratando de mantener la compostura, Margarita respondió con firmeza: «Sí, estoy segura. Por favor, revise mi reservación». La joven, aún sospechosa, llamó a un guardia de seguridad cercano, un hombre con un uniforme impecable y un semblante severo. Se acercó, mirando a Margarita de arriba a abajo, como si evaluara si representaba algún tipo de amenaza. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó el guardia, tratando de entender la situación. La atendiente, impaciente, respondió: «Esta señora dice que tiene una reservación, pero honestamente, no creo que sea posible». Margarita entregó calmadamente el documento que confirmaba su reservación. El guardia, sorprendido al verificar la autenticidad de la reservación, levantó una ceja y miró a la atendiente, que ahora parecía inquieta. «Es cierto», dijo el hombre, «la reservación está confirmada». Aún así, la joven no estaba dispuesta a retroceder, pero aún así, no creo que deba quedarse aquí. Margarita sintió el peso del prejuicio una vez más, pero no estaba dispuesta a rendirse. «No estoy aquí para causar problemas. Solo quiero lo que me corresponde», dijo, manteniéndose firme. La batalla contra la discriminación apenas comenzaba, pero Margarita no retrocedería.
Margarita, decidida a reclamar su lugar, subió las escaleras que conducían al salón principal de la panadería, sus pasos pesados resonando en el opulento entorno. Cada paso parecía representar un obstáculo adicional en su vida ya llena de desafíos. El cansancio pesaba en sus hombros, pero el deseo de encontrar a la persona que había estado buscando durante tanto tiempo la mantenía en movimiento. Al llegar a la cima, Margarita se encontró con un escenario aún más lujoso. Las luces colgaban del techo como estrellas, reflejándose en los cubiertos y copas de cristal, mientras los clientes reían y charlaban animadamente. Sin embargo, el murmullo fue interrumpido cuando una figura alta e imponente apareció en el salón. Era Federico, el gerente del establecimiento, que parecía preocupado por lo que estaba sucediendo. «Señoras y señores, ¿todo está bien aquí?», preguntó, con una voz cargada de autoridad. Margarita lo reconoció de inmediato. El tiempo había convertido al niño que una vez conoció en un hombre adulto, pero los rasgos que lo conectaban con el pasado seguían ahí, los ojos expresivos y la barbilla determinada. Una cálida sensación llenó su corazón al verlo, pero rápidamente se dio cuenta de que Federico no la reconocía. Uno de los hombres presentes, visiblemente molesto por la presencia de Margarita, la señaló y dijo: «¿Por qué está aquí? No encaja en este lugar. Necesitas hacer algo». Federico, preocupado por mantener la armonía del ambiente, respondió de inmediato: «Por supuesto, señor. Nos encargaremos de esto enseguida». Federico se acercó a Margarita, tratando de ser lo más educado posible, pero su incomodidad era evidente. «Por favor, señora, creo que ha habido un error. Este no es un lugar para personas como usted», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Margarita, sintiendo que su corazón se apretaba, intentó hablar, pero Federico continuó: «Le devolveré su dinero, el doble, para compensar el error». Margarita lo miró, dándose cuenta de que Federico no tenía idea de quién era ella. «No quiero tu dinero, Federico. Solo quiero hablar contigo», respondió, su voz temblando. Pero Federico, ya perdiendo la paciencia, dijo con firmeza: «Señora, no tengo tiempo para esto. Por favor, abandone el local». El dolor de ser rechazada por su propio hijo era insoportable. Lo que comenzó como un intento de reencuentro se había convertido en una escena de humillación. Margarita sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos, pero aún no estaba dispuesta a rendirse. Necesitaba encontrar una manera de decir la verdad, de hacer que Federico recordara quién era realmente. El entorno alrededor de Margarita parecía desvanecerse a medida que el dolor del rechazo llenaba su corazón. Nunca había imaginado que sería tan difícil reconectar con su propio hijo, ahora un hombre adulto, que no la reconocía y la trataba como a una extraña. Las palabras de Federico resonaban en su mente, crudas y cortantes, pero sabía que debía persistir. No podía simplemente rendirse sin decirle quién era ella realmente. Tomando una respiración profunda, Margarita encontró la fuerza para hablar de nuevo, su voz llena de emoción y desesperación. «Federico», comenzó, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con caer. «No soy una extraña. Soy tu madre». Las palabras salieron como un susurro, pero llevaban el peso de años de dolor y anhelo. Federico se detuvo por un momento, confundido e incrédulo. «Mi madre murió hace muchos años», respondió, su tono ahora mezclado con impaciencia e incredulidad. «No sé por qué estás diciendo esto, pero no toleraré mentiras. Ya te he pedido que te vayas». Margarita podía sentir que estaba perdiendo la batalla, pero no podía permitirse rendirse. Sacó una pequeña fotografía del bolsillo interior de su abrigo, la misma que había encontrado la noche anterior, y se la entregó a Federico. «Mira esta foto», dijo, su voz firme. «Eres tú, cuando tenías 6 años. He guardado esta foto todos estos años, esperando el día en que finalmente pudiera encontrarte». Federico tomó la foto, sus ojos se fijaron en la imagen en blanco y negro de un niño sonriente. La misma sonrisa que veía en el espejo cada mañana.
Algo dentro de él comenzó a tambalearse, una sombra de duda formándose en su mente. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó, más para sí mismo que para Margarita. Siempre la he tenido, respondió Margarita suavemente. Soy tu madre, Federico. Nunca quise dejarte, pero la vida nos separó de una manera que nunca pude arreglar. Pasé años buscándote, y ahora que finalmente te encontré, no puedo irme sin que sepas la verdad. Federico sintió una ola de emociones conflictivas que lo inundaban. Las palabras de Margarita eran sinceras, pero su corazón estaba lleno de resentimiento y desconfianza. Dio un paso atrás, todavía sosteniendo la foto, sin saber cómo reaccionar. Las palabras de su madre tenían el poder de desenterrar recuerdos que había enterrado profundamente. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer con todo esto? Margarita, por su parte, esperaba, temiendo que su última oportunidad de reconectar con su hijo se estuviera escapando. Margarita, viendo la duda en los ojos de Federico, supo que esta era su única oportunidad para decir toda la verdad. Tomando una respiración profunda, comenzó a contar su historia, cada palabra cargada de dolor y arrepentimiento. Federico, no elegí abandonarte. La vida fue implacable conmigo, y todo lo que hice fue por amor a ti, dijo, su voz temblando pero decidida. Nací en una familia numerosa. Mi madre tenía 7 hijos, y yo era la mayor. Mi padre murió cuando yo aún era joven, y desde entonces, la responsabilidad de cuidar a mis hermanos recayó en mí. Nunca me casé, nunca tuve la oportunidad de formar una familia propia, y eso siempre me trajo una profunda tristeza. Pero un día, todo cambió. Conocí a un hombre llamado Tomás, y él trajo alegría a mi vida como nunca antes había sentido. Era amable, y nos enamoramos. Margarita hizo una pausa, recordando los buenos recuerdos que aún habitaban en su mente. Pero el destino fue cruel. Tomás se ahogó poco después de que nos casamos, y me encontré sola de nuevo, desolada y sin esperanza. Fue entonces cuando descubrí que estaba embarazada de ti. Tú eras la luz que iluminaba mi oscuridad. Me aferré a ti con todas mis fuerzas y prometí que sería la mejor madre que pudiera ser. Federico continuó escuchando, la fotografía aún en su mano, sus emociones confundidas y luchando por encontrar espacio en su corazón. Entonces, ¿por qué me dejaste?, preguntó, su voz quebrada por el resentimiento. Si yo era tan importante, ¿por qué me abandonaste? Margarita sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos, pero continuó. Me enfermé, Federico. Mi corazón estaba débil, y los médicos dijeron que necesitaba una cirugía urgente, pero las posibilidades de sobrevivir eran escasas. No sabía qué hacer. No tenía a nadie que pudiera cuidar de ti mientras estaba en el hospital. Intenté dejarte con mis hermanos, pero todos estaban ocupados con sus propias familias. La única opción que me quedaba era colocarte temporalmente en el orfanato. Me prometí a mí misma que volvería por ti tan pronto como saliera del hospital, pero cuando regresé, ya te habían adoptado. Las últimas palabras de Margarita quedaron suspendidas en el aire, como una confesión que había mantenido enterrada durante muchos años. Federico, ahora consciente del dolor que su madre llevaba, sintió que algo dentro de él se rompía. Pero la ira y el dolor seguían ahí, y no sabía si podría perdonarla tan fácilmente. Federico, aferrando la foto con fuerza, sintió una tormenta de emociones agitándose dentro de él. Las palabras de Margarita lo habían sacudido profundamente, pero no estaba seguro de estar listo para aceptar la verdad. Los recuerdos de su infancia en el orfanato, las noches solitarias y los días de espera estaban grabados en su mente como cicatrices que el tiempo no podía borrar. ¿Por qué ahora, después de tantos años?, preguntó, tratando de ocultar la vulnerabilidad en su voz. Margarita, viendo la lucha interna en Federico, respondió con toda la sinceridad que pudo reunir. Pasé todos estos años buscándote, Federico. Nunca dejé de pensar en ti, nunca dejé de amarte. Pero las circunstancias me impidieron encontrarte antes. Sé que es tarde, pero necesitaba verte,
decirte la verdad, para que supieras que nunca fui indiferente a lo que pasó. Federico bajó la cabeza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Había construido una vida sin la presencia de Margarita, y el dolor de su ausencia lo había convertido en alguien que no siempre reconocía. Ahora, al estar frente a ella, todos esos sentimientos resurgían, y se sentía como un niño otra vez, perdido y sin rumbo. No sé qué pensar, confesó, su voz ahogada por la confusión y la tristeza. Margarita dio un paso adelante con vacilación, deseando desesperadamente aliviar su dolor. Lo entiendo, hijo. No espero que me perdones de inmediato, ni que olvides todo lo que pasó. Pero quiero que sepas que estoy aquí ahora, y estaré aquí siempre que me necesites. Todo lo que quiero es la oportunidad de estar a tu lado, aunque sea solo por un momento. Federico tomó una respiración profunda, tratando de procesar las palabras de Margarita. Parte de él quería abrazarla, aceptar el amor que ella le estaba ofreciendo, pero otra parte estaba llena de resentimiento, alimentada por años de soledad y abandono. No podía simplemente borrar todo ese dolor con unas pocas palabras. Necesito tiempo, dijo, con una expresión de agotamiento y dolor. Esto es demasiado para manejar de una sola vez. Margarita asintió, comprendiendo la complejidad de lo que estaba sucediendo. Esperaré, Federico, respondió suavemente, su voz llena de esperanza. Estaré aquí cuando estés listo. Con eso, el silencio cayó entre ellos, un silencio lleno de emociones no dichas pero profundamente sentidas. Federico sabía que, independientemente de lo que decidiera, ese momento cambiaría su vida para siempre. Los días que siguieron fueron difíciles para Federico. El inesperado encuentro con Margarita había despertado sentimientos que pensaba que estaban enterrados para siempre. La fotografía que ella le había dado se convirtió en un objeto de contemplación constante, un fragmento del pasado que intentaba encajar en su vida actual. Cada vez que miraba la imagen, sentía una mezcla de amor y dolor, como si intentara recordar un sueño olvidado. Finalmente, después de mucha reflexión, Federico tomó una decisión. Necesitaba escuchar más de Margarita, necesitaba entender lo que realmente había sucedido y tal vez encontrar algo de paz. Al final de un largo día de trabajo, levantó el teléfono y marcó el número que Margarita le había dejado. Su mano temblaba ligeramente mientras esperaba que ella respondiera. ¿Federico? La voz de Margarita al otro lado estaba llena de anticipación y emoción contenida. Soy yo, mamá, respondió él, usando la palabra mamá por primera vez en muchos años. He estado pensando en lo que dijiste y creo que necesitamos hablar más. ¿Podemos encontrarnos? El alivio en la voz de Margarita era palpable. Por supuesto, hijo. Estoy aquí para lo que necesites. ¿Dónde te gustaría que nos viéramos? Federico sugirió que se encontraran en una pequeña cafetería cerca de su trabajo, un lugar discreto donde pudieran hablar sin interrupciones. Margarita aceptó de inmediato. Cuando se encontraron en la cafetería, la atmósfera era muy diferente de la tensión en el restaurante. Margarita parecía más tranquila, aunque sus ojos todavía reflejaban el dolor de muchos años. Federico se sentó frente a ella, sin saber por dónde empezar pero decidido a entender lo que realmente había sucedido. Quiero escuchar todo, desde el principio, dijo Federico, su voz firme pero con un toque de vulnerabilidad. Quiero saber qué pasó con nuestra familia, con todo. Margarita asintió, lista para abrir su corazón una vez más. Federico, ya te he contado parte de la historia, pero hay cosas que no pude decir en ese momento. Cosas que son difíciles de admitir incluso para mí misma. Solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte y que todo lo que hice fue tratando de protegerte, aunque fracasé miserablemente. Mientras Margarita comenzaba a relatar los detalles más dolorosos de su vida, Federico escuchaba con atención. Podía sentir la sinceridad en cada palabra, y lentamente, las piezas de su pasado comenzaron a encajar. No era fácil escuchar todo,
pero sabía que era necesario para seguir adelante, para intentar construir algo nuevo a partir de las ruinas de lo que se había perdido. Después de horas de conversación, las palabras de Margarita finalmente comenzaron a penetrar las defensas que Federico había construido a lo largo de los años. No podía borrar los recuerdos dolorosos de su infancia, pero tampoco podía ignorar la sinceridad en los ojos de su madre. Mientras escuchaba las luchas que Margarita había enfrentado, la soledad que sentía y los esfuerzos que había hecho para encontrarlo, algo dentro de él comenzó a suavizarse. Sin embargo, el resentimiento y el dolor seguían presentes, dificultando una reconciliación completa. Federico se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Por un lado, quería alejar a Margarita, mantener la distancia que creía necesaria para protegerse. Por otro lado, sentía que este era un momento crucial, una oportunidad para finalmente sanar las heridas que había llevado durante tanto tiempo. Sabía que si no actuaba ahora, podría perder esta oportunidad para siempre. Tomando una respiración profunda, Federico tomó una decisión. Mamá, comenzó, la palabra aún sintiéndose extraña en su boca pero pronunciada con más firmeza esta vez, no puedo borrar lo que pasó, y no voy a fingir que todo está resuelto entre nosotros. Pero, tal vez podamos empezar de nuevo, de una manera diferente. Margarita lo miró con una mezcla de esperanza y precaución, sin querer creer que algo tan positivo pudiera estar sucediendo. Federico continuó, tengo un pequeño apartamento que no he usado en años. Nadie vive allí, y me gustaría que te quedaras allí por un tiempo hasta que veamos cómo se desarrollan las cosas. No estoy diciendo que todo será fácil, pero creo que es un comienzo. Margarita se quedó sin palabras por un momento, las lágrimas llenando sus ojos. Federico, no sabes cuánto significa esto para mí. No te estoy pidiendo que me perdones de inmediato, pero solo saber que estás dispuesto a intentarlo, eso es más de lo que podría haber soñado. Federico sonrió, aunque una sonrisa reservada. Yo también necesito tiempo para procesar todo esto. Pero al menos estamos dando un paso en la dirección correcta. Margarita aceptó la llave que Federico le entregó, sintiendo el peso simbólico de ese gesto. Gracias, hijo mío, dijo, su voz ahogada por la emoción. Haré todo lo que pueda para demostrarte que no soy la mujer que te dejó atrás. Estoy aquí ahora, y quiero ser parte de tu vida si me lo permites. La atmósfera entre ellos, aún cargada de incertidumbres, comenzó a transformarse. La oferta de Federico, simple pero significativa, era un signo de que tal vez había un futuro donde ambos podrían sanar sus heridas y encontrar un nuevo tipo de relación, basada en la comprensión y el respeto. Pasó el tiempo, y poco a poco, Margarita y Federico comenzaron a reconstruir lo que se había perdido. El pequeño apartamento que Federico le ofreció se convirtió en un refugio para Margarita, un lugar donde finalmente pudo encontrar paz después de años de soledad y lucha. Cuidaba del espacio con cariño, convirtiéndolo en un hogar acogedor donde los recuerdos dolorosos eran reemplazados por nuevos, creados junto a su hijo. Federico, a su vez, visitaba a Margarita regularmente. Al principio, las visitas eran breves, llenas de formalidad y cierta incomodidad. Pero con el tiempo, comenzaron a sentirse más cómodos en la presencia del otro. Federico la llevaba a pasear, le presentaba a sus amigos y finalmente la llevó a conocer a su esposa y sus hijos. Margarita, con un corazón lleno de gratitud, se encontró finalmente rodeada por la familia que siempre había anhelado. Fue durante una de estas reuniones que Federico tuvo una idea que cambiaría no solo sus vidas, sino las de muchas otras personas. Mamá, dijo un día, mientras tomaban té en la sala de estar de Margarita, he estado pensando. Tu historia, nuestra historia, es algo que podría ayudar a muchas otras personas. Personas que, como tú, han enfrentado dificultades y han terminado solas, sin apoyo. Y me gustaría hacer algo en tu memoria para que otras mujeres no pasen por lo que tú pasaste. Margarita, sorprendida, miró a su hijo con admiración. ¿Qué tienes en mente, Federico?, preguntó, curiosa. Quiero crear una fundación en tu nombre, respondió,
con una determinación que Margarita rara vez veía en él. Una institución que ofrezca refugio, atención médica y apoyo emocional a mujeres ancianas y sin hogar. Un lugar donde puedan encontrar esperanza y dignidad, incluso en los momentos más difíciles. ¿Qué te parece? Margarita sintió una ola de emoción que la invadía. La idea de que su vida, marcada por tantas pruebas, pudiera servir como inspiración para algo tan positivo era algo que nunca podría haber imaginado. Federico, no tengo palabras, dijo, su voz entrecortada. Si esto realmente sucede, será el mayor honor que alguien podría darme. Estaré a tu lado en todo lo que necesites. Con el apoyo de Margarita, Federico comenzó a trabajar en el proyecto. La fundación fue establecida, y en poco tiempo, comenzó a ganar reconocimiento en la comunidad. Las historias de vida de las mujeres que recibieron ayuda resonaban con las dificultades que Margarita había enfrentado, y ella sentía una profunda conexión con cada una de ellas. Para Federico, el proyecto se convirtió en más que un acto de caridad, era una forma de honrar a su madre y convertir un pasado doloroso en un legado de amor y compasión. La fundación creció rápidamente y pronto se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas mujeres que, como Margarita, habían enfrentado soledad y abandono. Y para Margarita, ver el impacto de su historia en la vida de tantas otras personas fue el mayor regalo que podría haber recibido. Pasaron los años desde la creación de la fundación en nombre de Margarita, y la institución continuó creciendo, ayudando a mujeres en situaciones vulnerables a encontrar un nuevo propósito en sus vidas. Federico, ahora avanzado en edad, miraba todo lo que se había construido con una mezcla de orgullo y serenidad. Sabía que el trabajo que hacía en la fundación era más que un homenaje a su madre, era la materialización de su propio viaje de redención y transformación. En uno de los eventos anuales de la fundación, que reunía a donantes, voluntarios y a las mujeres que allí vivían, Federico fue abordado por una joven que sostenía un pequeño regalo envuelto con delicadeza. Señor Federico, comenzó, con una sonrisa tímida, mi abuela fue una de las primeras en recibir ayuda de la fundación. Siempre hablaba de lo mucho que significó para ella. Antes de fallecer, me pidió que le entregara esto. Federico, sorprendido y conmovido, aceptó el regalo y lo abrió con cuidado. Dentro había un pequeño retrato de Margarita, pintado con esmero y detalle. Los ojos de su madre lo miraban, llenos de vida, como si todavía estuviera allí, guiándolo en su misión. Sostuvo el retrato con manos temblorosas, sintiendo una ola de profundas emociones. Muchas gracias, dijo a la joven, su voz ahogada. Esto significa más para mí de lo que puedes imaginar. Mientras la joven se alejaba, Federico continuó mirando el retrato, perdido en sus pensamientos. La imagen de su madre era un recordatorio constante de todo lo que habían superado juntos y de cómo el perdón y el amor habían transformado sus vidas. Sabía que, a través de la fundación, la historia de Margarita seguiría inspirando y tocando los corazones de muchos otros. Con el paso de los años, la fundación amplió sus actividades. Además de ofrecer refugio y atención médica, ahora promovía programas de reintegración social, ayudando a las mujeres a reconstruir sus vidas, a reconectar con sus familias o a encontrar nuevas comunidades donde pudieran vivir con dignidad y apoyo. Federico y Clara, su esposa, se dedicaron intensamente al proyecto, organizando eventos benéficos, charlas y talleres que fortalecían el espíritu de solidaridad y transformación. Federico, ahora en sus últimos años, se sentía en paz con la vida que había construido. Sabía que al honrar la memoria de su madre de esta manera, estaba perpetuando su legado de amor, compasión y perdón. Un legado que, gracias a la fundación, continuaría impactando vidas mucho más allá de su propia existencia. Durante uno de estos eventos, Federico fue sorprendido por un momento de introspección. Mientras observaba a las mujeres de la fundación interactuar, sonriendo y compartiendo historias, se dio cuenta de que la mayor lección que su madre le había dejado no estaba solo en las palabras que había pronunciado, sino en las acciones que había inspirado.
A través de la fundación, el espíritu de Margarita vivía, demostrando que incluso en las circunstancias más oscuras, el amor y el perdón tienen el poder de iluminar el camino. Sosteniendo el retrato de su madre en sus manos, Federico sonrió, sintiendo su presencia a su lado. Sabía que mientras la fundación existiera, la historia de Margarita seguiría resonando, transformando vidas y difundiendo el mensaje de que nadie está fuera del alcance de la redención y el amor. Si te conmovió esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y aprovecha para ver otros videos en nuestro canal que también tocarán tu corazón e inspirarán tu vida. Tu participación es muy importante para que podamos seguir trayendo más historias inspiradoras como esta. Gracias por vernos y hasta la próxima.